Ahora sí, en sus lugares, los que están de pie, los que están a la distancia, pues también esperemos que estén atentos. Hemos leído ya esta porción de la palabra de Dios en Apocalipsis. Creo que todos, así como los veo ahorita, están con un poco de calorcito, ¿no? Después vamos a ver cómo podemos hacer para mejorar el clima aquí en el templo. Pero damos gracias a Dios por el calor. Hay temporada de frío, hay temporada de lluvia, hay temporada de calor. Ahorita todos están con sus abanicos, las hermanas, tomando agua y todo. Por cierto, hoy a mí se me olvidó mi agua, pero pues aquí estamos. Damos gracias a Dios por su palabra. No se apuren, aquí estamos bien ahorita. Y pues confiamos en que pues, podemos salir. Ya hoy es el tercer domingo que estamos predicando acerca del libro de Apocalipsis. Hace 3 domingos iniciamos hablando del capítulo 1 y cómo nos presenta ese capítulo 1 al Señor Jesús, una visión completamente diferente de lo que generalmente nos imaginamos cuando nos habla del Señor Jesús. Nos presenta a un Señor Jesús poderoso, un Señor Jesús que gobierna sobre todas las cosas, un Señor Jesús estable, dice, sus ojos, su boca, su cabello, incluso la forma en que nos describe todo este pasaje tan hermoso que es el Apocalipsis, que la iglesia en medio de la prueba puede saber que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y la semana pasada iniciamos a hablar de los mensajes que Dios le pide a Juan que envía a las iglesias, ¿no? La semana pasada hablamos sobre Éfeso y hablamos sobre el primer amor. Decíamos que no se refería a ese amor de juventud, sino se refiere a esa pasión de buscar a Dios, ese deseo de conocer de más, como cuando venimos al conocimiento de Dios. Cuando las personas realmente vienen al conocimiento de Dios, quieren saber más de Él, quieren conocerlo más y quieren llenarse de Él. Después, con el tiempo, como que se va enfriando a algunas personas y ese es el reclamo que Dios le hizo a la iglesia de Dios. En esta ocasión vamos a meditar en uno de los mensajes más pequeños, que es el de la iglesia de Esmirna, que ya ahorita acaban de la lectura apenas algunos versículos del 8 al 11, y dijimos que cada uno de estos mensajes sí tienen como propósito comunicar a las iglesias, primero en aquel entonces, a las iglesias en aquella época, como gracias. Bueno, no lo voy a despreciar. Y luego así con el viejito, pues, creo que hasta todo se desantojó. Bueno, sí, el mensaje de Juan a las iglesias del Apocalipsis, en primer lugar, tenía ese mensaje de esperanza a la iglesia que en aquel momento estaba viviendo persecución. Un mensaje que traía tranquilidad a las iglesias porque a pesar de las cosas que estaban viviendo en ese momento, ellos podían saber que Dios tiene el control. Pero también ese mensaje de esperanza para las iglesias en aquel entonces es un mensaje que está dirigido a nosotros hoy en día, y que si bien está dirigido a 7 iglesias diferentes con 7 características o 7 formas de ser diferentes, podríamos decir que está dirigido hoy a las personas, y es que cada uno tenemos una forma de ser diferente, cada uno actuamos diferente y recibimos el Evangelio de diferente forma. Entonces, el mensaje de la iglesia de Éfeso que veíamos la semana pasada puede ser que haya sido más puntual para alguien, que alguien haya dicho, bueno, es que yo estoy dejando mi primer amor. Este mensaje a la iglesia de Esmirna tiene un propósito especial y vamos a meditar en él en esta hora. Dijimos que los mensajes a cada una de las iglesias tienen
una característica, como un orden que sigue cada uno de estos mensajes. Primero dice a quién va dirigido, después dice quién es el que envía el mensaje, después da algunas palabras de reconocimiento a la iglesia sobre el trabajo que está realizando, y también después viene alguna palabra de amonestación, de exhortación, de esto no lo estás haciendo bien, o eso tienes que cambiarlo, y al final tiene otra palabra de exhortación y una invitación que generalmente viene acompañada con una promesa. Dios tiene en medio de estas situaciones promesas también para nosotros. Aquí tiene su Biblia abierta, ahí en capítulo 2 de Apocalipsis, y leímos del versículo 8 al 7. ¿A quién va dirigido este mensaje? Dice, al ángel de la iglesia que está en Esmirna. La semana pasada explicábamos esto del ángel. El ángel, la palabra ángel quiere decir el enviado de Dios a dar principalmente un mensaje. Y que muchos estudiosos lo que han dicho es que ese mensaje va dirigido al líder o al pastor de la iglesia, en este caso de Esmirna. Pero explicábamos también que el mensaje de alguna forma lo va encomendando a él, pero el mensaje es para toda la iglesia, no es nada más para el líder o para el pastor. El mensaje es para que toda la iglesia pueda tomar conciencia de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué cosas tienen que cambiar, qué cosas hay que mejorar. ¿Quién envía entonces? Bueno, ¿a quién se le envía? El mensaje es para nosotros, tendríamos que decir. ¿Quién envía este mensaje? Y decíamos que cuando habla de quién envía el mensaje, hace referencia a alguno de los nombres que nos presentó en el capítulo 1. Ya los mencionamos, ya los vimos, ¿no? Y esos nombres generalmente hacen referencia al mismo tiempo a alguna característica, algún atributo sobre el Señor Jesús que tiene que ver de una forma especial con el mensaje que va a enviar. En esta ocasión, el título, si ustedes ven ahí su Biblia, de quién envía, y el nombre que le da, dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. ¿Quién envía este mensaje? Bueno, ya decimos el Señor Jesús, pero aquí está dando estas características, estos atributos, que es el primero y el postrero. Este nombre del primero y el postrero, si lo vemos en el capítulo 1, está relacionado con otros nombres: el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. ¿Tiene su Biblia ahí? En el capítulo 1, en el versículo 8, dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, este nombre con todo eso está relacionado. Luego en el versículo 11, si lo tienen, el capítulo 1, decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y muy importante, fíjense cómo está repitiendo esto en el versículo 17. Si lo tienen ahí, del capítulo 1, cuando le vi caer como muerto, dice Juan, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Bueno, el segundo nombre tiene que ver con describirnos al Señor Jesús, o este nombre tiene que vernos con describir al Señor Jesús como Dios. Como Dios eterno. Como Dios eterno que tiene control sobre todo lo que pasa, sobre todo el tiempo, sobre lo que es, sobre lo que ha sido y sobre lo que sucederá. El que manda esta carta dice: yo soy el que tengo el control sobre todas las cosas. Y al principio, al oír esto de quién es el que manda, el que tiene el control sobre todas las cosas, es algo que nos debe de dar confianza. Solo estudiar este aspecto sobre el Señor Jesús, sobre su deidad, porque mucha gente se cuestiona la deidad del Señor Jesús. O sea, mucha gente
como que dudas. No, el Señor Jesús era como otro hombre, ¿no? El Señor Jesús era un ente diferente, ¿no? Pero no ven al Señor Jesús como Dios. Hay algunos grupos que dicen, el Señor Jesús simplemente era la máxima creación, pero no ven al Señor Jesús como Dios. Y lo que nos está diciendo este texto claramente es que el Señor Jesús es Dios, es eterno y es el que tiene el control de todas las cosas que describe o que suceden en el tiempo. También sobre el segundo nombre que se presenta aquí. ¿Cuál es el segundo nombre? El que estuvo muerto y vivo, ¿no? El que estuvo muerto y vivo. Tiene que ver con algunos de los nombres que nos presentan en el capítulo 1. Si tienen su Biblia ahí en el capítulo 1, versículo 5, dice así: y de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos. ¿Por qué tiene que decir primogénito de los muertos? Y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto de que estuvo muerto tiene que ver con la obra redentora del Señor Jesús. Efectivamente, estuvo muerto, pero nos está enseñando, nos está mostrando, nos está diciendo que Él venció a la muerte, que Él, a través de su muerte, es nuestro Redentor, y tiene que ver con que Él tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. Sobre la muerte. Ustedes han oído de la Santa Muerte, ¿verdad? Cuando, bueno, no tiene nada de santa, ¿no? Pero es algo muy... Cuando alguien comienza a hablar de la Santa Muerte, comienza a decir, no, pues tenemos que respetarla. Y como les dicen a ustedes, es que la muerte tiene control sobre cada uno de nosotros. Todos vamos a pasar por ahí. Él es o ella es la que controla. Entonces mejor estar bien, como bien relacionados con ella, ¿no? Con la Santa Muerte. Pues nada más quiero decirles que lo que la palabra de Dios nos enseña, que tiene verdaderamente control sobre la vida y sobre la muerte, y lo que nos está diciendo aquí acerca del Señor Jesús es el Señor Jesús. ¿Le tienen miedo a algo? Dice el apóstol Pablo. ¿Saben a quién le deben de temer? Al que tiene control sobre la vida y sobre la muerte. Es decir, ¿a quién le debemos de tener temor? A Dios. ¿Y a quién tenemos que respetar? A Dios. Cuando le dicen de la Santa Muerte, le dicen a usted, si ustedes se quieren deshacer de ella, no la pueden así simplemente tirar, quemar o destruir. Tienen que hacer todo un rito, les describe todo el rito que tienen que hacer para que se deshagan de ella, porque le tienen miedo. No le tengas miedo, a quien tenemos que tener miedo y quien tenemos que respetar es a Dios. Por eso es importante que ahora el verso 18 del capítulo 1, si quieren, dice, y el que vivo y estuvo muerto, o sea, el mismo nombre con el que se presenta ahí a la iglesia de Espíritu, ¿no? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte, o de la muerte y de la... Entonces, ¿quién tiene verdaderamente control sobre la vida y sobre la muerte? Jesús, Dios. Que no les vengan a platicar de la Santa Muerte y les metan miedo. El que verdaderamente tiene control sobre la vida y sobre la muerte se llama Dios. Y nuestro Dios es el Dios de la vida. Entonces, el Señor Jesús, así como nos lo está presentando aquí, es el Señor que tiene control sobre el tiempo, que tiene control sobre la vida y sobre la muerte. Estos simples nombres, y no son tan simples en realidad, sino la forma que se presenta el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna, nos deja ver que el mensaje que le va a dar es un mensaje de esperanza.
porque está diciendo que Él es el que tiene verdaderamente el control sobre la vida y sobre la muerte. Es un mensaje de confianza. Si en alguien debemos de confiar, es en Dios. Bueno, entonces vienen las palabras de reconocimiento sobre qué es lo que la iglesia hacía hace bien. Versículo 9, estamos ahora en el capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hasta ahí. ¿Sí? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tres cosas sencillas que la iglesia está haciendo y que Dios está viendo. La primera cosa dice: yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús a la iglesia? Yo sé lo que haces realmente. Si piensas que nadie reconoce lo que tú haces, que nadie está pendiente de ti, te equivocas. Si hay alguien que sabe lo que haces y reconoce por lo que has pasado, por lo que vas pasando. A veces la esposa piensa, mi esposo dice, da cuenta de todo lo que hago, trabajo, allá afuera, porque ahora las esposas trabajan afuera, y cómo llego a la casa, el trabajo que tengo en la casa, el esfuerzo que tengo que hacer con los hijos, con el hogar y todo, y nadie lo reconoce, ¿sí o no? Muchas veces piensan así las esposas. O el esposo también dice, mi esposa no se da cuenta, no me valora, no sabe lo que significa salir temprano a trabajar y por las que tengo que pasar y ni sabe nada de todo lo que tengo que enfrentar en el día a día. Y muchas veces, es cierto, a veces los esposos no valoran a las esposas, o las esposas no valoran el trabajo que otro hace. O los hijos, ¿verdad? Los hijos también dicen, ay, si son estudiantes, mi papá no sabe por las que pasan aquí en la escuela. Mis papás piensan que yo tengo la vida fácil. Ahora, si pensamos en la iglesia, muchas veces también decimos, ay, los hermanos no saben todo lo que tuvimos que trabajar, ¿no? Imagínense ahora los jóvenes que se tuvieron que parar temprano, tuvieron que cocinar, hacer compras y todas las cosas. No saben todo lo que tuvimos que hacer, nadie se da cuenta, nadie lo valora. Todo lo que está detrás de ese trabajo. ¿Qué es lo que dice Dios a su iglesia o el mensaje que está dando el Señor a la iglesia? Lo que está diciendo es, yo conozco tus obras, yo sé lo que has hecho, yo sé lo que haces, y si tú piensas que nadie se preocupa y si tú piensas que nadie reconoce eso de la mejor manera, yo sí lo sé. Tal vez muchos tengan en menos su trabajo, o tal vez pienses que muchos no valoran lo que tú estás haciendo, pero Él sí sabe lo que haces. Él conoce todavía más tus intenciones y Él sabe cómo y qué es lo que debe hacer. Como hijos, como padre, como madre, como hijos, lo que nos dice es esfuérzate, vamos adelante. Dios sí sabe lo que haces. Y también como iglesia nos dice, tú piensas que nadie reconoce tu trabajo, Dios sí sabe lo que haces. La segunda cosa que menciona sobre lo que Dios sí sabe que hacemos es tu tribulación, ¿no? Dice ese texto, conozco tus obras y tu tribulación. ¿Qué es tribulación? El diccionario así define tribulación: congoja, pena, tormento, aflicción moral. Otra connotación que tiene es persecución o adversidad que padece una persona. Entonces, lo que nos está diciendo el texto es que el Señor conoce nuestra pena, conoce nuestra aflicción, conoce nuestra adversidad. Ya no queremos hablar mucho de la pandemia, ¿verdad? Ya queremos cerrar ese capítulo, aunque todavía vemos a muchas personas que pues todavía cuesta trabajo, sale uno a la calle y sí hay muchos todavía con cubrebocas.
cubrebocas, y está muy bien, ¿no? Todos hemos aprendido que si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, pues hay algunas formas, y el cubrebocas es alguna de las formas que podemos usar, ¿no? Aunque quisiéramos ir dejando poco a poco atrás este capítulo de la pandemia, si es así o no es así. ¿Sí? Poco a poco quisiéramos irlo. Probablemente muchas personas todavía, fíjense, hay una palabrita por ahí que todavía muchos oímos, secuelas, ¿verdad? ¿No digo secuelas? Todavía hay secuelas del COVID, ¿no? Algunos sufren secuelas físicas, o han sufrido secuelas físicas, que si algún tipo de tos, o que si algún tipo de hay personas, ¿se acuerdan que se hablaba mucho de que perdían el gusto o el olfato? O sea, hay personas que sufren muchas cosas. Pero algunos también están viviendo consecuencia de eso, algunas secuelas espirituales o emocionales, ¿no? Probablemente por cómo les tocó vivir la pandemia, si ellos mismos se enfermaron o un familiar o lo que vivieron. Eso, sin duda, que trajo algunas experiencias que no estábamos acostumbrados y quedaron huellas, quedaron secuelas de todo lo que esto pasó. Y, repito, no se trata solo de las secuelas físicas, sino también de las secuelas emocionales o de algún otro tipo. Pero también hay otros problemas. La pandemia y el COVID, repito, ya como que queremos dejarlo atrás, pero también hay otros problemas que estamos atravesando en la vida. Muchas cosas que tal vez causan aflicción o tristeza o penas, que pueden ser otras enfermedades, que pueden ser alguna situación familiar, que puede ser algún problema con el esposo, la esposa, los hijos o con un ser querido. Alguna situación también que nos causa tristeza de lo que vemos afuera, la violencia que se está viviendo, la corrupción, la inmoralidad, los jóvenes perdiéndose, de todo esto nos causa tristeza. O como iglesia, nos puede causar tristeza de ver que muchos van a la condenación sin Cristo. Esa situación como iglesia, y lo que este mensaje nos está diciendo en algún sentido es: despierta, reacciona, sal de su letargo. No solo es también esta tristeza. La iglesia de Esmirna estaba sufriendo y pasando por tribulación, tal vez, repito, persecución en aquel entonces, y estas eran las cosas que estaban enfrentando. Nosotros, ¿qué estamos enfrentando hoy? Lo que él está diciendo es que él tiene todo bajo control. La tercera cosa que Dios quiere animar a la iglesia menciona el reconocimiento. Dice, si tienes su Biblia ahí, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y tu pobreza. Me llama la atención ese reconocimiento, porque es parte del reconocimiento que Dios le hace a la iglesia. Que Dios quiere que seamos pobres. Dios quiere que seamos conformistas, que no mejoremos. ¿A qué se refiere con que habla de la pobreza? Pero es parte del reconocimiento que Dios está haciendo a la iglesia. Fíjense, el Señor está diciendo: yo sé lo que haces, yo sé que eso te causa también tribulación, tristeza, y yo sé que estás atravesando por pobreza. Pero sí se da cuenta, como dice el mensaje, si lo vemos completo, que ahí entre paréntesis casi pusieron eso. Pero tú eres rico, tú te sientes pobre, ¿no? ¿No es lo que está diciendo? Tú te sientes pobre, pero tú eres ¿qué? Rico. Tú eres rico. Entonces la carta lo está animando a la iglesia. Tú no te midas como se miden los estándares del mundo. No te midas
piensen los demás. Tú eres rico. El primero y el último te lo están diciendo. Tú eres rico. El tema de la riqueza y la pobreza es todo un tema en la Biblia. ¿Qué es lo que hace que una persona sea realmente pobre o qué es lo que hace que una persona sea realmente rica? ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? La primera bienaventuranza, es decir, en el Sermón del Monte, como el Señor empieza el sermón del monte diciendo bienaventurado, bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, doblemente dichoso. Y la primera bienaventuranza que dice el Señor, bienaventurados los pobres. Bueno, no dice nada más los pobres, dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me parece que el mensaje que se le da a la iglesia de Esmirna es reconocer que esta iglesia de Esmirna, los teólogos de la prosperidad no lo veían muy bien, porque estarían pensando que van a tener riquezas físicas, riquezas económicas, pero aquí lo que el mensaje le está diciendo es que tú eres pobre. Algunos te ven pobre, pero lo que está hablando ahí es sobre la pobreza espiritual. El Señor Jesús, la pobreza espiritual a la que se refiere ahí en las bienaventuranzas, es aquel que ve su miseria como pecador, que se ve a sí mismo como un miserable, que reconoce su necesidad de Dios. Las personas que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, que ellos solos no pueden, que solamente con la ayuda de Dios pueden salir adelante, es el pobre en el espíritu. ¿Por qué es pobre en el espíritu? Porque reconoce su miseria espiritual. Pues ellos, los que reconocen su miseria espiritual, que reconocen su condición y su necesidad de Dios, lo que dice la bienaventuranza, de ellos es el reino de los cielos. O sea, ellos tienen la mayor riqueza porque ellos poseen no solo cosas aquí, sino poseen cosas en la eternidad. Viendo hoy eso, vemos que los estándares del mundo no han cambiado y mucha gente está pensando en el poseer, en el tener, en la riqueza. Y mucha gente no reconoce su miseria espiritual. De algún sentido, en ese aspecto es importante que podamos conocer la necesidad que tenemos de Dios. En contraste, la exhortación, a mí me parece que esta iglesia era de las mejor, voy a decirlo de esta manera, de las mejor portadas, porque la exhortación, el regaño que le hace el Señor Jesús es muy breve, apenas son unas palabras. Vamos a nuestro pasaje. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Sí? Versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis. Repito, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esa es la exhortación. Entonces, por un lado, Dios sabe lo que haces, conoce tu tribulación, tu pobreza, y el contraste que Él sabe realmente, porque nada escapa de su mirada, según lo vemos ahí en el capítulo 1, sabe que dentro de la iglesia, fíjense, esto es algo muy importante, dentro de la iglesia hay personas que son pura apariencia, que se ven muy espirituales, pero ¿cómo los describe aquí? Sinagogas de Satanás. Son un lugar donde se adora a Satanás. ¿Qué duro es esto? Que dentro de la misma iglesia hay muchas personas que son pura ¿qué? Apariencia. Desde ese entonces se vivía eso dentro de la iglesia. Y hoy no es la excepción. Apenas estudiábamos de Timoteo capítulo 4, que dice al principio que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, van a venir personas que van a apostatar la fe. Es decir, personas dentro de la iglesia que van a hablar en contra de las cosas de Dios.
Y lo que está diciendo y describiendo aquí es eso. Por eso la primera lección que damos en doctrina bíblica básica es decir, que el venir al templo no nos salva. No todos los que están en el templo son cristianos. Así es la primera lección. No piensen, ay, todos, qué espiritual, aquí estamos casi en el cielo. Casi, sí, ¿verdad? Pero debemos de poner mucha atención, porque hay personas, como nos escribe aquí el pasaje, que son pura apariencia. Los versos 10 y 11, ya voy casi a la parte final, dice que la última parte del mensaje a las iglesias es una exhortación final y una promesa, ¿no? A mí me llama la atención tres aspectos que está tocando aquí el mensaje de la carta. Y voy a mencionarlos de esta manera. Son tres palabras que si ponemos atención, son el tema central de este mensaje. Una palabra es sufrimiento, otra palabra es vida y muerte. Sufrimiento, vida y muerte. Hoy leo el mensaje. No temas de nada lo que vas a padecer. ¿De qué nos habla esa palabra padecer? ¿Sí? Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación. ¿De qué habla tribulación? Ya lo dijimos. Por 10 días. Entonces, sufrimiento, ¿qué? Vida, muerte. Sufrimiento, vida y muerte. Si leemos la carta del apóstol Pedro, uno de los temas principales ahí en esa carta es el sufrimiento. El sufrimiento que pasan los cristianos. Y eso es importante que nosotros lo visualicemos, porque hoy uno de los estándares del mundo, de las cosas que el mundo quiere alcanzar, es la felicidad. ¿Cómo alcanzo la felicidad? Lo que quiere es ser feliz. Hay que ir al templo y ser cristiano, y eso nos va a traer la felicidad. ¿Eso dice la Biblia? Tengo que decirte que no. La Biblia no nos promete una vida color de rosa aquí en el mundo, ¿no? No nos promete, se te acaban tus problemas. Si alguien, cuando te habló del Evangelio, te dijo, no, ven a Jesús, ya cuando vengas a Jesús, ya se te van a acabar tus problemas, te engañaron. Tengo que decirte que te mintieron, porque la Biblia no dice eso. La Biblia enseña que los cristianos van a atravesar, ¿por qué? Por tribulaciones, por problemas. Y es más, todavía en muchas ocasiones se dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y por mi causa ustedes tienen que pasar tribulación. Entonces, la Biblia no nos promete eso. Y la exhortación que el apóstol Juan recibe de parte del Señor Jesús para la iglesia es decir, estén atentos, porque la iglesia atraviesa por sufrimiento, no es color de rosa las cosas. Hay pruebas, hay situaciones difíciles. Pero ¿quién envía el mensaje? ¿Se acuerdan? El primero y el último, el que tiene control sobre la vida y sobre la muerte. Vas a pasar por tribulaciones, pero el que tiene control sobre estas cosas es el que te está dando el mensaje. Entonces, no pienses que venir al Evangelio es una vida color de rosa. No lo pienses así. Hay muchas cosas y pruebas que se van a enfrentar. ¿Cuáles son las otras palabras que les dije que son recurrentes aquí? Vida y muerte. Fíjense, en el primer versículo, que estuvo muerto y vivo, ahí está la palabra, ¿no? Después, se fiel hasta qué? Hasta la muerte. Se fiel hasta la muerte. Ahí está otra vez la palabra. Y luego al final, Yo te daré la corona de la vida. el que venciere no sufrirá el daño de qué? De la segunda muerte. En apenas 3-4 versículos se repiten varias veces estas palabras. ¿Sí se dan cuenta de cómo apenas en estos versículos
Un tema que si no ponemos atención no lo visualizamos, pero el tema es la vida y la muerte. Son temas de todos los días. Todos los días. Ahora con la pandemia parece que estuvimos más atentos al aspecto de la vida y de la muerte. Apenas estaba haciendo cuentas de cuántas personas, en lo personal, como pastor, a mí me tocó atender de alguna forma, pues estar cerca de alguien en estos últimos 2 años y medio, que fue la pandemia, y conté más de 20 personas, entre ellos familiares míos, directos, más de 20 personas. Apenas no tiene más de un mes que despedimos a algunos hermanos de aquí de la iglesia, ¿verdad? Porque el tema de la vida y la muerte es de todos los días. Y recuerdo, ahí platicábamos eso, que estaba yo preparando algunos de los temas sobre los hermanos que estábamos despidiendo, que vino mi nieta y se para mí, ¿qué estás haciendo ahorita? Ay, es la foto de este hermano. ¿Qué pasó? Está en la presencia del Señor. ¿Qué se murió? Me dice mi nieta. Sí, pero tenemos que tener la confianza. Pero tú no te vas a morir, ¿no, abuelito? ¿Qué le tengo que decir? Sí, me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Y no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y no tiene que ver con si estás joven o estás grande, si estás enfermo o estás sano, porque la muerte llega en cualquier momento. En cualquier momento. Pero tenemos que estar listos para la muerte hoy. ¿Para cuándo tenemos que estar listos para la muerte? Hoy. ¿Cómo estamos listos para la muerte? Con esa relación con nuestro Dios, reconociendo al que es dueño de la vida y de la muerte. Y nosotros, con mucho amor, tenemos que decirle también a nuestros seres queridos, a nuestros nietos, sí me voy a morir. Mi nieta se subió corriendo con la abuelita, llorando, diciendo, es que yo no quiero que ustedes se mueran. Pero tenemos que decírselos, sí nos vamos a morir. Porque si no se los decimos, los estamos engañando. Pero también tenemos que dar la confianza en quién creemos. ¿Qué es lo que creemos? Que nosotros tenemos una confianza en que Dios es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Y que Él nos ha prometido ser fiel hasta la muerte. ¿Y qué? Yo te daré la corona de la vida. Amén. Ser fiel hasta la muerte. Para muchos este ser fiel hasta la muerte es echarle ganas. Esa es como que la frase de hoy en día, ¿no? Échale ganas. Pero la Biblia no nos enseña eso de echarle ganas. Tengo que, discúlpenme, pero son muchos estándares que nosotros tenemos ya. Lo que la Biblia nos enseña y lo que nos está diciendo aquí también, por eso de ser fiel hasta la muerte, realmente nosotros no podemos. ¿Saben qué creemos nosotros? Quisiera que llamara su atención. ¿Saben a qué creemos nosotros? Hay una doctrina que nosotros reconocemos en cuanto a la salvación. Se llama la perseverancia de los santos. ¿Sí han escuchado ustedes eso de la perseverancia de los santos? Bueno, los que no han escuchado sobre la perseverancia de los santos, no quiere decir tampoco echarle ganas. Tú tienes que perseverar hasta que ya venga el tiempo de la muerte. No.
Lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos es que quien nos sostiene, quien puede guiarnos cada día a ser fiel hasta la muerte, es Dios. Repito, lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos es que quien nos sostiene, quien nos permite ser fiel hasta la muerte, es Dios. Fíjense entonces el mensaje para la iglesia de Rina. Yo estoy ya casi concluyendo. Dios, que tiene el control sobre todas las cosas, el tiempo, sobre la vida y sobre la muerte, le dice: yo sé lo que tú haces, sé tu tribulación, sé las cosas por las que estás pasando. Tú te sientes pobre, pero no eres pobre, eres rico. Hay algunos que dan apariencia, ¿sí se dan cuenta? Que parecen, se sienten muy espirituales, pero esos son sinagogas de Satanás. Después, entonces, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Porque sí puede padecer muchas cosas. Hay hoy día muchas cosas que nos están preocupando: la ansiedad, el estrés, todo eso son las enfermedades de hoy. Hay muchas cosas que tú sientes así. Sé fiel hasta la muerte. Deja que Dios te sostenga. Deja que Dios sea el que tenga tu vida en sus manos. Confía. ¿Se acuerdan que hemos hablado acerca de esto? De confiar y dejar que sea Dios el que haga las cosas. Confía. Y yo te daré la corona de la vida. A veces nosotros luchamos, nos esforzamos, tratamos de hacer las cosas porque nosotros queremos que salga bien. Confiemos, dejemos todo en las manos del Señor. Y Él es el que nos dará la corona de la vida. ¿Cuál es la invitación en esta hora? Cuando escuchamos este mensaje de la iglesia del Señor. Confiemos. Dejemos las cosas en las manos de Dios. Él es el que tiene el control de todo. Tus preocupaciones, tus tristezas, tus aflicciones, cómo te sientes. Ponlo todo en las manos del Señor. Confiemos. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ver. Señor, damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos sabes. Señor, enséñanos a depender de ti cada día, dependencia completa, total de ti. Que tú seas el que tome el control de nuestras vidas y nos sostenga en todo momento. Te alabamos, te damos el amor y la gloria y te sacamos solamente de ti, nuestro Dios. En ti confiamos, en ti esperamos. Porque por fe andamos, no por vista. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Vamos a continuar, creo que toca el desafío, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a dar lugar a los hermanos. Esta oración por los papás. No, sí, sí. Oración, gracias por los papás. Qué bueno que tenemos a alguien que nos confía. Y bueno, doy gracias por la vida de Dios. Si usted tiene su programa, ya lo tiene su programa, los que tienen boletín impreso, hay algunos que tienen boletín impreso, la mayoría de ellos tienen su boletín digital. Corresponde el tiempo de dar gracias a Dios por la vida de los papás. Entonces vamos a invitar a todos los papás que están presentes. Desafortunadamente ya no están todos los que estuvieron en la mañana, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a invitar a todos los papás que están presentes, que pasen aquí al frente, si nos pueden estudiar. Hermano Salomón, hermano Armando, nuestro hermano Alfredo, nuestro hermano Noé, su papá, nuestro hermano Noé, está